¿Te has preguntado tú cuál es la utilidad o de qué sirven algunos miembros de tu propio cuerpo? Miembros que pareciera que están de más en nuestro cuerpo o en tu cuerpo y creeríamos que podemos vivir sin ellos porque como que se ven de sobra dentro del mismo cuerpo. Pero la realidad es de que cada miembro del cuerpo propio de cada persona cumple una función necesaria y muy importante para cada uno de nosotros. Por ejemplo, el dedo meñique dice, bueno, ¿para qué sirve? Bueno, el dedo meñique te da equilibrio directamente para que tú puedas caminar y correr. El cabello dice, bueno, pues ¿para qué sirve el cabello? Bueno, el cabello te sirve para protegerte de los rayos del sol, de la radiación solar. Las uñas, ¿de qué te sirven? Bueno, te protegen las yemas de los dedos, inclusive te ayudan para rascarte, ¿verdad? Las pestañas, ¿de qué sirven? Bueno, te ayuda también para que hacia los ojos no te lleguen cuerpos extraños como basura, o también te protege del polvo. El apéndice, ¿de qué sirve? Y hay personas que inclusive hasta que se le quitan el apéndice porque les duele. Y el apéndice guarda o alberga bacterias intestinales que son necesarias para volver a regenerar la flora intestinal. Cuando uno tiene muchas evacuaciones, es muy necesaria la apéndice. Y puedes decir, bueno, también las cejas, ¿de qué me sirven? Bueno, las cejas te protegen del sudor, de la radiación solar, del polvo, bueno, tantas cosas. Entonces se puede decir que todo el cuerpo humano tiene muchos miembros y cada miembro, por diferente y por minucioso o pequeño que sea, tiene una función importante dentro de nuestro propio cuerpo. Pero ¿a qué va todo esto con lo que vamos a exponer hoy? Bueno, pues al igual que el cuerpo humano, la iglesia de mi Señor y Salvador Jesucristo tiene muchos miembros y diferentes y con diferentes culturas y diferentes funciones, diferentes características, pero cada uno de ellos pertenecen al mismo cuerpo de Cristo. Por ello es que nuestro estudio el día de hoy lleva por título La iglesia es un cuerpo, y está basado precisamente en la primera epístola del apóstol Pablo a los de Corinto, en el capítulo número 12, versos del 12 al 13. El día de hoy vamos a tener solamente la exposición de 2 versos, ¿verdad? Pero quiero decirte algo muy importante, y Pablo hace una exposición desde el verso 12 al 26, y hace una analogía o una comparación de la iglesia de Jesucristo con el cuerpo humano, con el fin de demostrar a todos los corintios, puesto que estamos hablando de la epístola de los de Corinto, cómo es que había una necesidad, y la iglesia tiene la necesidad de mantenerse siempre en unidad dentro de un vínculo de comunidad espiritual y con todos y cada uno de sus miembros, puesto que ha sido dotado cada miembro por lo menos con un don. Y estos dones son para ministrar y estar al servicio directo de la comunidad espiritual, la iglesia, y también para la comunidad secular. O sea que todos los dones de cada persona y cada miembro de la iglesia debe de servir, así como en la iglesia, como también debe de servir a su comunidad. Esto nos lleva directamente a nuestro primer punto de exposición el día de hoy, ¿sí? Que el cuerpo está bien unido y dirigido por Cristo. Dice el verso 12 de la epístola, de la primera epístola del apóstol Pablo a los de Corinto, en el capítulo número 12, dice el verso número 12 de esta epístola: porque así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo, siendo muchos, son un solo cuerpo, así también Cristo. Aquí está hablando de algo muy importante. Existe y debe de haber una unidad necesaria, y esta debe de existir y de permearse dentro de la misma iglesia como un cuerpo, donde Cristo es la cabeza, quien dirige, quien da vida a través de su Santo Espíritu. ¿Por qué? Porque todos los miembros dentro de una iglesia, dentro de una comunidad cristiana de creyentes, son, por insignificantes, por pequeños o por
por no importante que se puedan considerar, son igualmente necesarios dentro de la comunidad de la fe. ¿Por qué? Porque cada uno cumple con un propósito donde Dios le ha llevado directamente a esa comunidad y le ha llevado a la iglesia, porque Dios ha querido que sea salvo y ha querido también que le sirva. Así que no podemos excluir a nadie que entre por la puerta de una iglesia, porque debemos entender que si esa persona llegó y entró desde la puerta de la iglesia para ser integrada al cuerpo de los santos, es porque Dios le ha llevado, y nosotros tenemos la responsabilidad de ayudarle a que la misma persona crezca, conozca del Señor Jesucristo, se fortalezca, madure en la fe y alcance la salvación por la misericordia y la gracia de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, ¿verdad? Miren cómo dice la epístola a los de Efesios en el capítulo 1, versos 22 y 23. Dice la escritura así, la epístola de los Efesios en el capítulo número 1, versos 22 y 23. Y hablando precisamente cómo es que Jesucristo es quien es cabeza de la iglesia. Y dice así la escritura: y sometió todas las cosas bajo sus pies. Aquí está hablando nuestro Dios a través de su Santo Espíritu. Y dice así: y lo dio por cabeza. ¿Quién? A mi Señor Jesucristo, sobre todas las cosas, a la iglesia. O sea, Cristo es la cabeza de todo, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel de todo lo llena en todo. ¿Qué significa esto? Bueno, aquí el verso 22 está hablando que Dios sometió todas las cosas directamente a la voluntad de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Y esto habla de la totalidad del universo, terrenal como celestial, universal, y donde pudiéramos decir que todo el dominio es de mi Señor y Salvador Jesucristo, y este dominio está por encima de toda autoridad, todo reinado, toda jurisprudencia, todo poder o todo gobierno a nivel mundial y todo el imperio que pudiera existir. Siempre Jesucristo está por encima de todo ello. Por eso es que Jesús es la cabeza de todas las cosas, porque Él controla y gobierna todo el universo. Entonces pudiéramos considerar aquí claramente que la iglesia de mi Señor Jesucristo siempre va a ser dirigida por el Santo Espíritu de Dios. Por ello es que el vínculo que nosotros tenemos en la fe por la persona de mi Señor Jesucristo siempre va a ser dirigida por Él. Por ello es que la iglesia siempre es cristocéntrica. En la iglesia solamente hablamos del Señor Jesús. En la iglesia solamente hablamos del ministerio, muerte, resurrección y ascensión en los cielos de mi Señor Jesús, que es el evangelio que todo mundo debe de entender y conocer a través de la palabra de nuestro Dios. Amén. Mira cómo este segundo punto nos lleva a considerar claramente el propósito de la existencia del cuerpo de Cristo, que es la iglesia, ¿verdad? ¿Sí? Dice el verso 23, aquí mismo en Efesios, verso 23, la cual es su cuerpo, hablando de la iglesia, la cual, dice, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel de todo, que todo lo llena en todo. O sea, la iglesia como cuerpo no existiría sin Cristo. Y en algún sentido, si no existiera la iglesia, entonces en vano vivió, murió y resucitó mi Señor Jesucristo. O sea que hay un vínculo tan centrado en esto, en la persona de Jesús, que todo lo que existe dentro de la iglesia de Jesucristo glorifica el nombre de Dios y alaba a Jesucristo por encima de todas las cosas. ¿Por qué razón? Porque la plenitud de Jesucristo llena y satura con abundancia todas las áreas de necesidad dentro de la misma iglesia. ¿Qué estoy tratando de decirte con esto? Bueno, esto significa que toda persona que llega
a la iglesia, entra por las puertas de la iglesia con alguna necesidad, por extraña que parezca, por enredada que estuviera su vida, por complicada que estuviera su situación, en el momento de que tuviera tanta ansiedad, tanto vacío en su corazón, tanta búsqueda de soluciones y búsqueda a la verdad de lo que siempre las personas están buscando. Bueno, pues debemos entender que la persona, sin mencionar una sola palabra, al momento de estar dentro de la iglesia y al momento de estar vinculada y haber entrado, la misma persona puede en su momento ser recibida y conocer a la persona de mi Señor Jesucristo. Y en ese momento, al momento de estar dentro y de llegar dentro de la iglesia, el vínculo, la atmósfera espiritual, la misma persona va a recibir consuelo, va a recibir paz, va a recibir aliento, va a recibir alivio para su alma. Entonces pudiéramos decir que la persona, sin decir de su propia necesidad, puede hallar a la persona de Jesucristo, y la iglesia tiene un sinfín de posibilidades y de argumentos y también recursos como para saturar a la persona en el área necesaria que esté ávida la persona, en donde esté con más escasez. Por ello es que cuando una persona llega a los pies de Cristo y entra por las puertas de la iglesia, la persona siente que verdaderamente ha sido llamada a los pies de mi Señor Jesucristo, y ella misma dice de su propio corazón: aquí necesito estar, aquí es donde yo recibo consuelo, aquí es donde yo necesito buscar siempre a mi Señor Jesucristo. Entonces, esto habla precisamente de que todas las posibilidades que la iglesia ofrece es porque mi Señor Jesucristo es quien gobierna, y es el Espíritu de Dios que está reinando dentro de esa atmósfera espiritual, y ayuda a que la persona, cuando persigue un afán y busca algo, Dios, en el momento de que le presenta a la persona de Jesucristo, la misma persona empieza a encontrar el propósito para su propia vida. Mira, nada más para darte un ejemplo. Mi Señor Jesucristo, cuando camino a Damasco iba Saulo, en ese entonces, persiguiendo a la iglesia, el mismo Saulo iba persiguiendo un afán: roer de la tierra a aquellas personas que eran llamadas del camino, o sea, a los cristianos. Pero de camino a Damasco, mi Señor Jesucristo le salió al encuentro a Saulo. Y en ese momento la perspectiva que tenía Saulo de perseguir a la iglesia fue cambiado de forma radical. Y en lugar de perseguirla, Dios mismo le cambió el sentido de las cosas para entonces perseguir la salvación y buscar verdaderamente que la gente que no conocía del Señor Jesucristo fuera al conocimiento de la verdad. Por ello es que en ese afán de perseguir a la iglesia, Dios cambió el propósito de su propia vida. Aún le cambió el nombre para ya no llamarlo Saulo, sino llamarse Pablo. Y esto hizo que el mismo Pablo cambiara radicalmente en su espíritu, en mi cuerpo, a partir del momento de que tuvo un encuentro personal con Jesucristo. Él cambió el sentido de las cosas. Por ello es que la persona, cuando entra directamente a la atmósfera espiritual de la iglesia, es adherida. Y en el momento de entrar en esa atmósfera espiritual, Dios cambia los propósitos de cada uno de nosotros. Espero que estés de acuerdo con esto. ¿Por qué? Porque es tan importante que nosotros podamos entender que nosotros a veces perseguimos muchos afanes, tenemos muchos objetivos, buscamos muchas metas en nuestra vida, pero cuando está Cristo con nosotros, cuando nos sale al encuentro, Dios nos muestra un panorama diferente de cómo es la realidad
en nuestro propio corazón y Él mismo traza un diseño de vida personal para cada uno de nosotros, pero más aún lo dirige a través de su Santo Espíritu. Y cuando tú estás vinculado dentro de esa atmósfera espiritual y cuando tú eres añadido a la iglesia, Dios va a hacer grandes cosas y te va a traer grandes promesas en su voluntad para tu propia personalidad. Por ello es que bien dice claramente en Mateo 10, verso 40, dice allí: el que a vosotros recibe, dice, a mí me recibe, y el que me recibe a mí, recibe al que me envió. O sea que está hablando aquí que primero Dios recibe a aquellas personas y las trae directamente a los pies de mi Señor y Salvador Jesucristo. Y Jesús, mirando el corazón de cada uno de nosotros, ¿sí?, tiene misericordia, tiene bondad y su gracia nos alcanza para salvación y cambiar radicalmente todos nuestros propósitos para traer propósitos de vida, sentido a nuestro corazón y para que nosotros podamos tener paz y propósito en esta tierra, y no solamente para ti en lo personal, sino también para toda tu familia. Un tercer punto, mis queridos hermanos, es la forma de añadirse al cuerpo de Cristo. Bueno, aquí podemos entender, cuando leemos el verso número 13 de la misma epístola del apóstol Pablo a los de Corinto, en el capítulo 12, dice así el verso número 13: porque por un solo espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo, sean judíos o griegos, sean esclavos o libres, y a todos se nos dio a beber de un mismo espíritu. Fíjate bien, el verso 13 explica cómo una persona se adhiere al cuerpo de Cristo, o sea, cómo se adhiere a la iglesia. ¿A través de qué? Del bautismo, ¿verdad? Pero algunos piensan que este bautismo, ¿cuál? El del verso 13, que estamos leyendo, es similar al bautismo de Hechos 2:4, que habla precisamente del tiempo de Pentecostés, y esto es un grave error. ¿Por qué razón? Y te lo voy a explicar en este momento. Porque en el día de Pentecostés fue Cristo, ahí en el libro de los Hechos, en el capítulo 2, verso 33, quien bautizó a través del Espíritu Santo a los reunidos en el aposento alto. Todas estas personas que habían sido bautizadas en el aposento alto eran creyentes y por tanto ya eran salvas. Entonces se puede decir que este bautismo, ¿cuál? El de Hechos, fue el bautismo de poder. ¿Por qué de poder? Porque los apóstoles tenían mucho temor, ya que el mismo Pedro negó a mi Señor Jesucristo tiempo atrás, y a partir de que llegaron esas lenguas de fuego, donde bautizaron a todos los congregantes en el aposento alto, hubo un poder que de ser con temor, de ser personas tímidas, les vino un poder para empezar a predicar el evangelio. De ser personas, como el caso de los mismos apóstoles, que eran unas personas analfabetas, ellos empezaron a hablar con una sabiduría a tal grado que tenían una elocuencia para poder predicar el evangelio, y con una seguridad y una autoridad dada directamente por el poder del Santo Espíritu de Dios. Por ello es que el bautismo de Hechos 2 habla de un bautismo de poder, pero el bautismo del que hablamos aquí, del verso 13, es un bautismo en donde nos vincula directamente, ¿sí?, con el cuerpo de Cristo, que es la iglesia. Así dice el verso 13, porque por un solo espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo, o sea, en la iglesia, o sea, fuimos añadidos. Entonces aquí pudiéramos decir que el Espíritu Santo hace la función de regeneradora
y es el que nos bautiza sumergiéndonos en Cristo. O sea que nos incorpora a la iglesia, que es su cuerpo, a través de que tú cuando te vas a bautizar en una iglesia, te bautizas y el bautismo lo que significa, muere la persona en lo terrenal de forma simbólica, ¿verdad? Y nace espiritualmente. Entonces, esto habla precisamente que nos incorpora al cuerpo de la iglesia, este bautismo. Ahora, esto es precisamente lo que corrobora y nos ayuda precisamente la epístola de los Romanos en el capítulo 6, en el verso 3, dice claramente la escritura así: ¿o no sabéis? Estoy en Romanos 6, la epístola del apóstol Pablo a los de Roma, ¿sí? Recuerda que está después de los evangelios, después viene el libro de los Hechos, después viene la epístola de los Romanos. Romanos capítulo 6, verso 3, dice ahí: ¿o no sabéis que todos, ¿quiénes todos? Los creyentes, los que hemos recibido a mi Señor Jesucristo en nuestro corazón, que nos hemos arrepentido genuinamente de nuestro pecado. Dice: ¿o no sabéis que todos los que hemos recibido, los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte? El ejemplo es un símbolo. Entonces, aquí claramente Romanos 6, verso 3, aclara lo que dice el verso 13 del capítulo 12 de Primera de Corintios. ¿Por qué lo aclara? Porque entonces debemos entender que este bautismo espiritual es lo que representa el bautismo en agua, cuando muere la persona y nace espiritualmente. Entonces es un símbolo de haber muerto en la carne y de nacer espiritualmente, ¿verdad? Pero quiero decirte algo muy importante, que este bautismo, que todos cuando se adhieren al cuerpo de la iglesia, esto no significa que sea el bautismo un instrumento regenerador espiritualmente. O sea, que este evento no te va a hacer cambiar a ti como algunos creen. Algunos creen que por el hecho de bautizarse dentro de la iglesia, el hecho de que les bautice un pastor, el hecho de que se haga una ceremonia del bautismo, creen las personas que como que va a haber un cambio radical en sus propias vidas, que no van a tener que hacer nada, que va a existir algún misticismo, que van a sentir una teofanía, que van a sentir un frenesí, algo o una varita mágica que les va a cambiar y que en ese momento se van a ser totalmente convertidos en personas dignas, en personas santas, y eso no es así. El bautismo solamente es un símbolo y es una muestra de que tú mueres en la carne y tú naces espiritualmente, y le estás mostrando a los testigos que están ahí presentes que tú ya no tienes la voluntad y las ganas de seguir pecando. Aunque eres pecador, Dios te va a dar la capacidad, a través de estar vinculado constantemente con Él, a través de su Santo Espíritu, a través de la oración y a través de la lectura de su palabra, y que sigas escuchando palabra del Señor y tengas estudios bíblicos. Bueno, esto te va a ayudar a fortalecerte y al grado de sentirte con la voluntad y con la fortaleza para decirle no al pecado. Así que no debemos de equivocarnos al momento de creer que el bautismo nos va a cambiar. El bautismo solamente forma parte de una de las dos ordenanzas. La primera, en este caso, pudiera ser el bautismo, y la segunda es la cena del Señor, como ya hemos expuesto en estudios anteriores. Entonces debemos de considerar claramente que el bautismo, así llanamente, solo es un símbolo de de la muerte y de la resurrección de mi Señor Jesucristo, porque nosotros, si hemos sido crucificados con mi Señor y Salvador Jesucristo, es porque hemos nacido en vida nueva a partir del bautismo, como un sentido y como un símbolo
de que hemos nacido espiritualmente para vivir la vida como creyentes en Cristo Jesús. Amén. Ahora, ve exactamente lo que dice precisamente Juan en el capítulo número 7, el Evangelio de Juan, capítulo número 7, en los versos 37 al 39. Dice ahí la Escritura, en el último día, Evangelio de Juan, capítulo 7, versos 37 al 39. En el último día de la gran fiesta, Jesús se puso de pie y alzó la voz, diciendo: si alguno tiene sed, venga a mí y beba. Hace referencia de que cualquier persona puede tener sed de cualquier cosa. Hay gente que tiene sed de pecado. Hay gente que tiene sed de conocer a mi Señor Jesucristo. Y cuando una persona tiene sed de conocer a mi Señor Jesucristo, esto provoca un crecimiento y una fortaleza en lo espiritual. Y Dios mismo nos da de beber a través de su Santo Espíritu de la palabra, para que nosotros poco a poco podamos madurar en la fe. Dice el verso 38, el que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Esto habla de cómo es que Dios empieza a actuar dentro de nosotros mismos y que sin darnos cuenta, de forma sigilosa, de forma gradual, secreta y progresiva, hay un cambio radical dentro de nosotros mismos, en nuestro espíritu y corazón, y en donde nuestro cambio es tan radical que nosotros mismos nos vamos a percatar cuando empecemos a cambiar de costumbres, de palabras y hasta de pensamientos. Y dice el verso 39, aquí mismo, esto dijo del Espíritu que habían de recibir los que creyesen en Él, pues aún no había venido el Espíritu Santo, porque Jesús no había sido aún glorificado. Esto habla precisamente de que el Señor todavía no ascendía al reino de los cielos, pero tampoco había sido crucificado. Entonces podemos decir aquí claramente que con todo y que tú seas bautizado en agua, pero si no tienes la sed de buscar a Dios de todo tu corazón, si no te congregas, si no lees la Escritura, si no oras a Dios, déjame decirte que a veces las personas creen en un misticismo que va a haber un bautismo y puede ser añadido al cuerpo de una iglesia, pero esto no significa que verdaderamente seas una persona vinculada en fe y que glorifiques el nombre de Dios. Tus actitudes, tus palabras y tus pensamientos dejarán de evidencia quién verdaderamente eres tú, ¿verdad? Número 4, mis queridos hermanos, y con eso es que yo quiero decirte, tienes que vincularte siempre, buscando tener sed de mi Señor, como lo dice claramente Juan capítulo 7. El cuerpo de Cristo somos todos, y todos dentro de la iglesia somos iguales. Esto es el último punto que hoy vamos a exponer. Y quiero decirte que en la época del apóstol Pablo había mucha diferencia entre los judíos y los gentiles o los griegos, ¿verdad? Diferencias religiosas y culturales en donde unos, bueno, pues creían en una cosa, otros creían en otra cosa. Y lógicamente los romanos se sentían dueños del mundo y hacían menos a los demás. Y por otro lado había también una sobrepoblación de esclavos, ¿verdad? Y habían otros que eran también personas libres, que era la minoría. Pero entonces resulta que los que eran libres minimizaban a los que eran esclavos dentro de la sociedad y eran considerados los esclavos como que no tenían voz ni derecho. Hoy día a lo mejor no hay esclavitud, ¿verdad? Pero siguen habiendo diferencias en muchos ámbitos de nuestra sociedad. Y esto, bueno, hay diferencias raciales, económicas en muchos sectores de la población de cualquier país.
Pero cuando se habla de la iglesia de mi Señor y Salvador Jesucristo, dentro de la iglesia no pueden haber diferencias, no pueden haber discriminaciones, no pueden haber grupos en donde minimicen o rechacen a otras personas. Dicho de otra forma, en la iglesia de Jesucristo no puedan haber grupos elitistas. Entonces, cuando una persona llega y está dentro del vínculo espiritual de la iglesia, no importa cuál sea su posición, no importa cuál sea su posición económica dentro de la sociedad, debe de ser recibida en amor dentro de una congregación. ¿Por qué? Porque todos se reúnen y se reunían en ese entonces para adorar a Dios en una iglesia, para ser confortados y no ser rechazados. Pero si la iglesia practica la discriminación, estaría negando el amor de Dios, que debemos de demostrar todos nosotros como creyentes, ¿verdad? Como parte del cuerpo de Cristo. Porque en algún sentido, todos los que somos llamados a los pies de mi Señor Jesucristo, somos llamados a formar parte de la iglesia y del cuerpo de Cristo. Entonces, esto significa que todos somos iguales. Todos somos iguales delante del Señor. Por ello es que el apóstol Pablo también refiere en la epístola a los Gálatas y dice: todos habéis sido bautizados en Cristo y de Cristo están revestidos. En Gálatas 2, 26 y 28, y quiero concluir con estos versos, ¿verdad? Gálatas en el capítulo número 3, 3, versos 26 al 28, dice la Escritura: pues todos sois hijos de Dios. Pero aquí hay algo muy importante: por la fe en Cristo Jesús. Porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo estáis revestidos. Y dice el verso 28: ya no hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay varón ni mujer, porque todos vosotros son uno en Cristo Jesús. ¿Lo ves? Aquí no hay discriminación, no hay rechazo para nadie. Todos somos iguales dentro de la iglesia de mi Señor y Salvador Jesucristo. Dice el verso 13 en la última parte: porque a todos se nos dio de beber en un mismo espíritu. Así como los cristianos se visten de Cristo, así también somos saturados de su Santo Espíritu. ¿Qué es esto? Hay un verbo que en griego es potizo, y esto significa dar de beber, o sea, irrigar, o sea, regar. Esto significa que a través del Espíritu de Dios el agua viva fluye dentro del mismo creyente. O sea, la palabra de Dios constantemente está saturándonos dentro de nuestro corazón para estar limpiando, para estar ayudándonos a conocer y poder siempre estar procurando aquellos frutos del Espíritu, que es como amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, en donde nosotros mismos podemos sentir cómo es que el amor de Dios empieza a fluir dentro de nuestras vidas. Por ello es que cada creyente, al momento de ser añadido dentro del cuerpo de la iglesia, esta persona debe de sentir verdaderamente el amor de nuestro Dios. Y esto provoca en nosotros mismos que podamos siempre estar permeando en toda nuestra vida lo que Dios tiene para nosotros, y debemos demostrar en nuestro rostro, en nuestra actitud, en nuestro pensamiento, en nuestras palabras, el amor de Dios para todos nuestros semejantes, y aún para aquellas personas que no conocen del Señor y que a veces son enemigos tuyos. Hoy yo quiero invitarte a orar. Quiero orar por ti para que tú puedas también conocer aquel vínculo que Dios tiene para nosotros a través de la iglesia. Y si no te has añadido a una iglesia, permítete el poder darte la oportunidad de conocer la atmósfera espiritual de una iglesia cristiana
y conozcas el verdadero amor de Dios, el amor entre hermanos, y saber que existe una gran familia que te va a saturar de su amor y que es un amor perfecto, inexplicable, pero es un amor verdadero, genuino, y verás que solamente Dios lo da a través de su Santo Espíritu. Dios te bendiga. Oremos. Padre, Señor mi Dios, te alabamos y te exaltamos y te glorificamos, bendito Señor. Padre, queremos darte las gracias, bendito Señor, porque tú iniciaste y fundaste la iglesia, tu iglesia, Señor Dios. Si tú no hubieras sido crucificado, si tú, Señor Dios, no hubieras resucitado, la iglesia no existiera, bendito Dios. Pero gracias a tu magnífica gracia y bondad, hoy podemos nosotros ser añadidos a esa atmósfera espiritual, Señor, a ese cuerpo vivo que es la iglesia de Jesucristo. Hoy te damos las gracias, Padre, porque nos permites el poder estar vinculados a una iglesia local, Señor, donde nos puedan hablar de la Escritura, donde tu Santo Espíritu nos pueda dar paz, donde nos puedan instruir, capacitar y hacer madurar en la fe. Por ello es que hoy, bendito Señor, queremos pedirte perdón por nuestros pecados, rogarte, Padre, para que tú, Señor, nos limpies, porque nos arrepentimos de todo nuestro corazón, rogándote que tú, Señor, vengas a nuestras vidas y nos permitas el conocerte y buscarte de todo nuestro corazón. Lo rogamos y lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Que Dios te guarde, mi querido hermano y hermana.